tomacorriente. Para su alambrado, primero identifica los conductores. Siempre verifica que correspondan utilizando un detector de fase o bien utilizando un multímetro en voltaje de corriente alterna. Coloca las puntas en el conductor de fase y neutro. La lectura debe ser 127 volts más menos 10%. Para identificar la fase, conecta la punta negra a cualquier superficie metálica y la roja en cada conductor. El que nos dé un voltaje superior, ese será la fase. Si no se cuenta con códigos de colores, puedes señalar la fase marcando con una muesca. La puedes realizar con las pinzas, con cuidado de no fracturar el conductor. Ahora sí, todo trabajo debes asegurarte que no existe voltaje. Si se observan las puntas de cable deterioradas, será necesario el corte y pelado del cable. Procura no desperdiciar material, así como evitar fracturar los hilos. Con las pinzas se debe dar acabado al cable enrollando con cuidado. Este es el tomacorriente. En algunos, el cable se coloca alrededor del tornillo. En otros, se tiene entradas donde se inserta el conductor y se aprieta. Primero conecta la tierra al tornillo, identificado para ello. En algunos, el tornillo es verde. Generalmente tierra y neutro se encuentran del mismo lado. El neutro se conecta a la ranura más grande y la fase a la ranura pequeña. En un tomacorriente, solo debe haber 3 conductores conectados: neutro, fase y tierra. Pero, ¿qué hacemos si no se cuenta con cable tierra? Recomienda al colocando la puesta a tierra, conecta la alimentación y verifica la polaridad, utilizando el multímetro o el probador de fase. Desconecta la alimentación, encinta el tomacorriente para evitar que las partes metálicas, particularmente la fase, hagan contacto con. Coloca los tornillos para la sujeción, debiendo quedar al nivel de la pared. Estos contactos deben ser para una capacidad nominal no menor de 15 amperes para 127 volts y no menor de 10 amperes para 250 volts. Por seguridad de la instalación, no deben sobrecargarse los tomacorrientes o contactos. El timbre consta de 2 partes: un botón, que generalmente da a la calle, y una bocina que emite sonido al tocar el botón. De acuerdo a la ubicación de esta, localiza la caja de paso más cercana, pues de ella se tomará la alimentación. Identifica el recorrido de los conductores y detecta el circuito al que se va a conectar el timbre. Inspecciona si la canalización permite colocar los conductores. Recuerda que estos no deben superar el 40% de la ocupación en la canalización. Si es posible, dibuja la trayectoria de tu circuito. En el ejemplo que te mostramos del circuito 1 por pared, puedes tomar la fase del apagador A y conectarla al botón. Para realizar la instalación, recuerda que no debe haber voltaje en el circuito. Por la misma canalización, lleva la fase controlada del botón hacia la luminaria B. De esta, lleva la fase controlada del botón y el neutro del circuito 1 hacia la bocina. En caso de que la canalización instalada esté saturada, tendrás que instalar una que lleve la alimentación del timbre. Te proponemos que bajes el neutro de la luminaria A hacia el apagador A y lleva la fase y neutro al botón. Lleva la fase controlada y el neutro hasta la bocina. Cualquiera que sea el recorrido, los conductores deben ir en canalización, ya sea a la vista u oculta. Para finalizar, haz lo siguiente. Alimenta el circuito. Verifica con un probador el neutro y la fase. Quita de nuevo la alimentación para conectar la bocina de acuerdo a las especificaciones del fabricante.
Energiza el circuito y prueba la operación. Fija la bocina y el botón en el lugar definitivo. No debes unir cables de diferentes calibres para un mismo recorrido. Coloca sellador en el contorno del botón del timbre para evitar que penetre la humedad. Este apagador se utiliza para controlar la iluminación desde dos puntos diferentes, generalmente en escaleras. Para ello, se requieren dos cajas de conexión tipo O rectangulares, una cuadrada y el ducto para el tendido del cableado. Visto desde el plano eléctrico, tenemos los apagadores de 3 vías, la posición del alumbrado y los recorridos de la alimentación. Antes de realizar la instalación del circuito, desconecta la alimentación eléctrica. Una vez tendido el cable neutro y fase, se colocan puentes comunes. No importa que se crucen, ya que la operación es igual. ¿Cómo funciona? Si el circuito eléctrico está cerrado a través de los dos interruptores, la lámpara estará encendida. Si accionamos un interruptor, la lámpara se apaga. Si accionamos el otro, se enciende, porque se cierra el circuito para la circulación de corriente eléctrica. Alambrando físicamente, tendremos el neutro, la entrada de la fase, el primer puente, el segundo y la conexión de la fase controlada. Adicionalmente, todas las partes metálicas de la instalación deben estar aterrizadas. En el primer ducto pasarán 3 conductores, fase, neutro y tierra. En el ducto 2 tendremos 4 conductores, fase, 2 puentes y tierra. Y en el ducto 3, 4 conductores, fase controlada o retorno, 2 puentes y tierra. El plano eléctrico debe especificar el número de conductores y su función, ya sea fase, neutro, puente o tierra. Generalmente, estos apagadores soportan hasta 10 amperes. Se debe tener especial cuidado en el número y tipo de lámparas que serán controladas para no exceder el valor nominal del apagador.